Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. Capítulo 88. Davi abrió los ojos y se estremeció cuando uno de ellos empezó a latir por la luz. Se sentó con un gruñido y se puso de pie con dificultad. El suelo de madera crujió cuando su peso se desplazó hacia las tablas heladas. Apoyó brevemente una mano en el duro caparazón de JR para estabilizarse mientras caminaba hacia el baño. Sus pies descalzos dejaron huellas húmedas en la escarcha que rápidamente se volvieron a congelar cuando el calor se alejó de ellas. Su cuerpo había vuelto a ser el mismo en algún momento mientras dormía, por lo que le dolía la piel con cada movimiento. El espejo estaba empañado por el frío. Cuando se inclinó para examinarse el ojo, el calor de su aliento derritió un círculo cada vez más grande en el que no pudo evitar notar que algo no estaba bien. ¿Por qué carajo tengo el ojo amarillo?, susurró. Bueno, verás, tartamudeó Deku nerviosamente mientras Davi movía el ojo y levantaba el párpado para ver mejor. La mayor parte de su iris era azul, pero la esclerótica estaba surcada de un amarillo brillante. Entrecerró sus ojos desiguales para silenciar las excusas de Deku y animarlo a ir al grano. Bueno, es la peculiaridad de Suran la que nos permitió arreglarlo. Pero era completamente amarillo cuando lo formamos por primera vez. Así que probablemente volverá a la normalidad pronto, dijo Deku apresuradamente. Deberías estar agradecido de tener un ojo, bastardo, escutió Kacchan. ¿Y de quién es la culpa de que lo apuñalaran?, se dijo Davi mientras regresaba a su habitación. Lo siento mucho, Davi. Pronto todo estará bien, se disculpó Deku. Dios, está bien. Sé que volverá a crecer, respondió Davi mientras le daba una palmadita a JR. Abrió un ojo y luego lo volvió a cerrar mientras se volvía a dormir. Davi se sintió un poco mal por estar atrapada allí arriba en su habitación todo el tiempo, pero, de nuevo, todos los demás Nomu estaban encerrados en tinas y sedados, así que no demasiado. Exhaló aliviado mientras volvía a convertir su cuerpo en baba para reabsorber el esqueleto que uno de los otros había dejado durante su siesta. Se tomó un breve momento para estremecerse mientras contemplaba lo que sucedería si apagaba el lodo mientras todavía estaba dentro. Se encogió de hombros y se volvió a poner las gafas de sol. Mientras bajaba las escaleras, miró a su alrededor en busca de algo que hacer mientras Shigaraki interrogaba a Aux. No encontró nada que le llamara la atención, así que simplemente se dejó caer en la barra junto a Kurohiri. Pasaron unos minutos sin que se escuchara nada más que el sonido de un trapo al ser arrastrado sobre un vidrio demasiado pulido. Davi miró el reloj de la pared y suspiró. Sus clases en la UA terminarían pronto. Tenían que regresar al dormitorio antes de que una pandilla de pequeños héroes entrometidos comenzara a buscarlos. Golpeó la barra con el dedo con impaciencia durante 1 o 2 minutos más. Se sobresaltó un poco al oír que algo se deslizaba hacia él. Aparentemente Kurohiri no se había movido, pero por la bebida que estaba inocentemente junto al codo de Davi, él lo sabía mejor. Entonces, ¿cómo va la vida?, le preguntó Davi después de tomar un sorbo. Está bien, respondió Kurohiri solemnemente. Davi se puso a beber mientras tamborileaba con los dedos. Justo cuando estaba sacando la última gota de su bebida, una puerta se abrió de golpe al final del pasillo y 2 voces se dirigieron hacia ellos. Shigaraki dobló la esquina con Aux a unos pocos metros detrás. Davi se relajó un poco al ver la expresión de alivio en el rostro de Auk. Parecía que estaba a salvo, por ahora. La mirada de Shigaraki se posó en él y giró la cabeza en la dirección de donde acababa de venir. Davi, una palabra. Davi no dijo nada y simplemente lo siguió. Hizo contacto visual con Aux cuando pasó rozándolo. Shigaraki lo condujo a la misma oficina que la última vez y se dejó caer en la silla libre. Davi no estaba seguro de si el movimiento fue para obligarlo deliberadamente a ponerse de pie o no, pero de cualquier manera, no tenía sentido, ya que simplemente rodeó el escritorio y se sentó en el asiento de Shigaraki, un poco más cómodo. ¿Qué quieres?, preguntó Davi perezosamente mientras se recostaba en él. Quiero que lo vigiles, dijo Shigaraki. Davi frunció el ceño y se mantuvo en la misma postura que había adoptado la última vez que Shigaraki le había preguntado sobre Aux. No tiene sentido, ya te lo dije, creo que está podrido. Una sonrisa burlona se dibujó en la comisura de la boca de Shigaraki mientras cambiaba su peso en la silla. Volvió a mirar a Davi y dijo, bien. Espero que me avises si eso cambia alguna vez. Davi levantó una ceja pero por lo demás no respondió. Los ojos de Shigari se entrecerraron brevemente mientras agregaba. Le dije que estuviera atento a cualquier información sobre Gestalt que pudiera tener la comisión.
Davi se puso un poco rígido, pero hizo lo posible por no dejar que el movimiento se notara a través de su postura informal. Shigaraki no debió notarlo porque continuó sin impedimentos. Le dije que te trajera la información, ya que eres el único en posición de verificarla. Davi se enderezó. Sí, sobre eso. ¿Recibiste mi último informe? Shigaraki asintió. Me alegro ver que están apuntando a algunas redes de contrabando no relacionadas, pero me enferma escuchar que ha encontrado una manera de mejorar su don. McMullen le había dado los detalles sobre la red de contrabando para que se los transmitiera a Shigaraki. Esperaba que tuviera razón en que no se pudiera usar contra ellos. Se aclaró la garganta y dijo, de alguna manera hizo que sus explosiones ardieran más calientes y más fuertes. No sé cómo. Shigaraki se enfureció y se rascó la garganta. Ojalá Sensei me hubiera dejado matarlo cuando tuve la oportunidad. No entiendo por qué está tan obsesionado con atraparlo vivo. Davi no dijo nada mientras esperaba que Shigaraki dirigiera la conversación. Respondió algunas preguntas más y habló un poco con él sobre Aux antes de que lo sacaran de la oficina para darle tiempo a Shigaraki para meditar. Él y Aux caminaron un poco después de salir de la base. Davi esperó hasta que estuvieron en un lugar relativamente apartado para preguntar, ¿qué te dijo sobre mí? Aux lo miró con curiosidad por un momento antes de darse cuenta de algo. Oh, tú como en Gestalt. Lo pensó por un segundo antes de encogerse de hombros y decir, no mucho. Solo me dijo que estuviera atento a cualquier oportunidad para atraparte. Davi volvió a sentirse aliviado. Le preocupaba que Shigaraki soltara la sopa sobre su conexión con Shinzou. Habría sido muy molesto tratar de explicarlo, pero afortunadamente Shigaraki parecía contento de guardarse esa información para sí mismo por ahora. Davi se detuvo y dijo, bueno, tengo que irme ahora. Nos pondremos en contacto. Aux lo miró con escepticismo, pero no hizo ningún movimiento para seguirlo cuando tomó una calle lateral. Estaba cumpliendo su promesa. Hitoshi esperaba que la vida en la UA se calmara después de que terminaran los exámenes de licencia provisional. Esa ilusión se disipó rápidamente cuando dobló la esquina hacia la clase 1A y escuchó una gran conmoción en el interior. Eraserhead miraba fijamente a la clase, pero hasta que sonó la campana que anunció el comienzo de su jurisdicción, su efecto fue mínimo. La fuente del clamor eran 3 estudiantes de tercer año que se encontraban al frente del salón hablando en voz baja entre ellos. ¿No es ese chico rubio el que Sensei eligió durante el campamento de entrenamiento? Preguntó Davi mientras Hitoshi se dirigía a su asiento. Sí, Mirio, respondió Deku. Me pregunto qué estará haciendo aquí. Tan pronto como sonó la campana, Eraserhead se levantó de su saco de dormir y dijo, está bien, ya es suficiente. Cálmense antes de que los expulse a todos por darme dolor de cabeza. Una vez que la clase quedó en silencio, Eraserhead asintió con la cabeza a los 3 estudiantes de tercer año para que dieran un paso adelante antes de dejarse caer en su silla y apoyar la cabeza en su escritorio, manteniendo un solo ojo abierto para mirarlos fijamente. Mirio Togata dio un paso adelante y se aclaró la garganta antes de decir, hola 1A. Estamos aquí para contarles sobre el programa de trabajo y estudio de la UA. Por cierto, mi nombre es Mirio Togata. La chica de cabello azul que estaba parada junto a él se presentó como negireado e inmediatamente comenzó a despotricar sobre las interesantes mutaciones de peculiaridades que vio alrededor de la clase. El tímido chico de cabello negro que estaba parado al otro lado de Mirio apenas se presentó como Tamaki Amahiki antes de que no pudiera continuar debido a los nervios y regresara a esconderse en la esquina. La mirada penetrante de Mirio recorrió la sala mientras la clase estallaba en un clamor por las rarezas de los chicos de la clase superior. Inclinó la cabeza y luego se volvió hacia Eraserhead para decir, seguro que no parecen muy preparados para aprender nada. Eraserhead abrió el otro ojo y preguntó, ¿y? La sonrisa de Mirio se amplió antes de decir, y quiero dar una pequeña demostración de lo mucho que aún no saben. Eraserhead puso los ojos en blanco antes de responder, haz lo que quieras, Lemillion. Solo los necesito de vuelta en una sola pieza antes del tercer periodo. Mirio asintió antes de volver su mirada a la clase y observarlos contemplativamente. Inclinó la cabeza brevemente antes de que su actitud se endureciera y declarara, lucharé contra todos y cada uno de ustedes al mismo tiempo y ganaré. Esto no sirvió de mucho para calmar a la clase, que se puso a protestar. Se rió de buena gana y señaló la salida antes de salir corriendo. La clase 1A le pisaba los talones. ¿Qué tan fuerte crees que se ha vuelto? Cuestionó Deku. Ya era el estudiante número 1 en la UA y eso fue antes de que apareciera la parte secundaria de su Kyok.
No me importa lo fuerte que sea, Ojos Saltones solo pide a gritos que le den una paliza si cree que puede eliminarnos incluso sin la ayuda del resto de estos extras, dijo Kacchan furioso. Hitoshi estaba a mitad de camino hacia la puerta cuando Eraserhead gritó: Shinzou, no tú. Necesito discutir algo contigo. Hitoshi frunció el ceño hacia la puerta mientras esperaba que salieran los últimos de sus compañeros antes de cerrarla detrás de sí y girarse para mirar a Eraserhead. No me mires así, dijo Eraserhead mientras se levantaba de su asiento y caminaba por el aula vacía hacia Hitoshi. Se sentó en la parte superior de un escritorio cerca del centro, tal como lo había hecho la última vez que le habían hablado así. Hitoshi se tomó un momento para relajar su rostro antes de preguntar: ¿Y bien? ¿De qué necesitabas hablar conmigo? Eraserhead asintió en la dirección en la que se había ido la clase y dijo: el programa de trabajo y estudio. Las cejas de Hitoshi se fruncieron levemente una vez más antes de preguntar: ¿qué es tan importante que no puedo escucharlo con el resto de la clase? La comisura de la boca de Eraserhead se torció mientras respondía: quería hacerte una oferta antes de que se te ocurra alguna idea tonta. Eraserhead, percibiendo su confusión, levantó un dedo preventivamente para silenciarlo. Estoy seguro de que ya habrás deducido que el programa de trabajo y estudio es como una versión más seria de las prácticas que hiciste a principios de este año, así que guardaré los detalles para que los expliquen tus alumnos de último año cuando regresen. Eraserhead hizo una pausa lo suficientemente larga para que Hitoshi asintiera antes de continuar. Dicho esto, no creo que un estudio de trabajo sea el mejor uso de tu tiempo. Deberías hacerlo conmigo en su lugar. Hitoshi no pudo evitar sonreír mientras pensaba en todas las cosas que podrían hacer con una excusa aprobada por la escuela para salir del campus durante horas. Asintió vigorosamente hacia Eraserhead y dijo: sí, eso podría ser perfecto. Hagámoslo. Eraserhead asintió levemente y luego saltó del escritorio. Se dio la vuelta y caminó en dirección a su saco de dormir, escondido debajo de su escritorio. Eraserhead se detuvo a mitad de camino y frunció el ceño por encima del hombro hacia Hitoshi. Con un gesto de una de sus manos, agregó: no tengo nada más para ti. Ahora vete, diviértete siendo sometido a lo que sea que el millón haya planeado para ti con el resto de tus compañeros de clase. Hitoshi tenía la sensación de que Eraserhead, al hablar de diversión, se refería a todo lo contrario. Más tarde esa noche, después de que todos hubieran descansado del examen de licencia de héroe y de luchar contra Mirioto Ogota, se había desatado una especie de fiesta relativamente tranquila en la sala común. Kacchan había comido tontamente una enorme porción de fideos picantes en el cuerpo intolerante al calor de Dabi y ahora todos estaban pagando el precio. Kacchan se detuvo con un cartón de leche a medio camino de sus labios cuando uno de sus teléfonos vibró en sus jeans. Era de Aux una vez más. Hice lo que pude, Kacchan resopló pero no respondió. En lugar de eso, lo arrojó al aire y lo atrapó un par de veces hasta que se aburrió y lo dejó golpear en su cara gelatinosa. Kacchan holgazaneó en el sofá, ignorando la celebración que se desarrollaba a su alrededor y finalmente comenzó a quedarse dormido. Hitoshi apenas estaba consciente después de lo que podrían haber sido minutos u horas. Con los ojos cerrados y la mente en silencio por una vez, era difícil saberlo. Fue el primero en moverse cuando sonó un teléfono diferente. Este estaba en su abdomen, por lo que Hitoshi tuvo que buscar a tientas para ponerse en posición de sacarlo discretamente. El emoji de la mano blanca y pastosa que iluminaba tenuemente la pantalla le notificó que se trataba de un asunto de la liga. Sintió que los demás se movían mientras sacaba el cuerpo letárgico de Dabi del sofá y se escabullía hacia la escalera. Se aseguró brevemente de que estaba fuera del campo de visión de todos. Y luego, como Deku lo había vuelto paranoico, extendió algunos tentáculos en ambas direcciones para asegurarse de que Agakure no los hubiera seguido. Solo entonces leyó el mensaje. Parece que Aux había logrado que Shigaraki los trajera. Quería que Dabi viniera mañana por la noche para darle un poco de fuerza extra. Aparentemente, este tipo Overaul no era alguien con quien se pudiera jugar. Capítulo 89. Shigaraki había reunido a la liga y les había ordenado que se metieran en una furgoneta sucia en la que Kurohiri había aparecido en algún momento. El espacio reducido había hecho que el largo y lleno de tráfico camino al Shiya Saikai pareciera incluso peor de lo que había anticipado originalmente. No tenía idea de por qué Kurohiri no podía simplemente teletransportarlos. Tal vez Shigaraki estaba comenzando a darse cuenta del valor de mantener algunas de sus cartas escondidas en la manga. «Oye, Dabi», preguntó Dulce, «¿estás seguro de que no puedo hacer una copia tuya? Duplicaría tu poder de fuego».
Davi lo miró fijamente desde el otro lado de la camioneta y frunció el labio. ¿Y condenarme a muerte? No, gracias. Ruiz hizo una expresión extraña en la que un lado de su rostro mostraba sorpresa y el otro una tristeza insoportable. Cambió varias veces mientras Duice consideraba algo antes de finalmente soltar. Pero no serías tú el que moriría. Sería el clon. Tendría mi conciencia, ¿verdad? Ante el asentimiento de Duice, continuó. Entonces sería yo el que moriría. No me importa si estaría bien. No me gusta mucho que maten a ninguna versión mía solo para jugar con un don. Sí, y podría incluso tener todas nuestras conciencias también, se quejó Shinzou. Además, no sabemos cómo reaccionaría Usurpador al ser copiado. ¿El clon crearía un nuevo colectivo cuando muriera? Murmuró Deku. Ruiz parecía que iba a responder, pero Shigaraki lo interrumpió silbando. Cállense, ustedes dos. Estamos aquí. Davi le sonrió y luego se abrió paso hacia el frente para poder ser el primero en salir de la camioneta después de Shigaraki. La base de Overhaul estaba en un lindo vecindario, incluso había un tonto que vestía un traje esperando en la puerta para dejarlos entrar. Fueron conducidos a una discreta sala de estar donde invitaron a Shigaraki a sentarse en uno de los dos elegantes sofás uno frente al otro. Davi se colocó detrás del sofá a la derecha de Shigaraki y comenzó a acercarse amenazadoramente. Los demás se dieron cuenta rápidamente y asumieron posiciones alrededor del sofá para enmarcar a Shigaraki en el centro como los buenos secuaces que eran. Con el rabillo del ojo, Davi vio una pequeña sonrisa divertida tirando de la esquina de los labios de Shigaraki antes de que fuera reemplazada por una mueca fea cuando Overhaul entró en la habitación. Overhaul se acercó y tomó su propio asiento frente a Shigaraki. Davi se molestó al notar que el matón que se colocó frente a él era mucho más alto y, por lo tanto, mejor para hacerse notar. Davi dejó que algunas brasas azules flotaran sobre sus cicatrices para compensar. Me siento honrado. El mismísimo Shigaraki Tomura vino hasta aquí solo para reunirse conmigo, dijo Overhaul, mirando a Shigaraki directamente a los ojos. Shigaraki no dijo nada y simplemente se quedó sentado allí, complaciendo la mirada improvisada de Overhaul. El silencio se prolongó y Davi no pudo evitar sentir que Shigaraki estaba esperando algo. Toga se dio cuenta de lo que fuera más rápido que él. Se movió ligeramente de donde estaba sentada en el respaldo del sofá a la izquierda de Shigaraki. Se inclinó hacia adelante y, sin interrumpir la mirada lasciva que había estado dirigiendo a Overhaul desde que entró en la habitación, dijo, solo teníamos curiosidad. ¿Qué querría el Shia Saikai con nosotros? Nuestras motivaciones no son ni remotamente similares. Estás equivocado, dijo Overhaul, sin reconocer a Toga y dirigiendo su respuesta a Shigaraki como si hubiera sido él quien había hablado. La razón por la que te invité a venir aquí es que tengo la sensación de que tú y yo buscamos lo mismo. ¿Y qué es eso? Preguntó Davi, siguiendo el juego de poder que estaba jugando Shigaraki. La muerte de la sociedad de los héroes, dijo Overhaul, sin mirar a Davi. Tienes mucho descaro al suponer que necesitamos tu ayuda, escupió Toga. El rostro de Overhaul se crispó y sus ojos se posaron brevemente en Toga antes de responder. Me temo que eso es al revés. Los ojos de Shigaraki se entrecerraron. ¿Qué? ¿No puedes pensar que alguna vez trabajaríamos para alguien como tú?, dijo Toga, sonando horrorizado. Sí, solo eres un aspirante a Yakuza, intervino Duice. Overhaul se rió entre dientes. Oh, no necesito que trabajes para mí. Tu mera asociación debería ser suficiente. La actitud de Overhaul cambió mientras se inclinaba hacia adelante sobre sus rodillas y juntó sus manos. Dime, Shigaraki, ¿por qué existen los héroes? Shigaraki también se movió y finalmente habló. Porque las personas son débiles y necesitan una ilusión de seguridad a la que aferrarse. Overhaul sonrió. Eso me dice por qué la gente querría que existieran, pero no explica en absoluto por qué realmente existen. La expresión de Overhaul decayó y fue reemplazada por algo frío y penetrante. ¿Por qué la parte de la población que debería tener más poder se contenta con andar por ahí en mallas como lacayos del gobierno? Dinero. Fama. Poder. Con cada razón que daba, escupía la mueca de desprecio en el rostro de Shigaraki cada vez más profunda. Hay muchas razones por las que los llamados héroes lo hacen. Los héroes tienen el poder de llevarse todo eso y más, y aún así trabajan toda su vida incansablemente por el honor de atrapar a los ladrones de carteras, dijo Overhaul con un brillo de desdén en los ojos. Hay algo mal en toda esta sociedad podrida, y creo que ambos sabemos qué es. Olmig, escupió Shigaraki sin dudarlo. Overhaul asintió. Sí, en parte.
Pero en realidad soy de la opinión de que All Might es más un síntoma de la enfermedad subyacente que la causa. Ve al grano, Overhaul, gruñó Shigaraki, moviendo la mano hacia su cuello. Los ojos de Overhaul se endurecieron y fijó su atención directamente en Shigaraki. Piénsalo, que ha estado ahí desde el principio. ¿Qué es lo que está en todas partes, moviendo todos los hilos? ¿A quién beneficia realmente este miserable sistema? Será mejor que no estés insinuando lo que creo que estás insinuando, dijo Shigaraki, su voz apenas por encima de un susurro. Las manos de Overhaul temblaron levemente de ira mientras las separaba para presionarlas sobre la mesa e inclinarse más hacia adelante. Oh, estoy insinuando exactamente lo que crees que soy. ¿Por qué otra razón crees que me rebajaría a trabajar contigo? La única persona en el mundo que está a salvo de ese monstruo. Dabi, dijo Shigaraki, señalando a Overhaul, mátalo. Dabi miró brevemente a Shigaraki para confirmar que lo decía en serio y luego levantó una mano en dirección a Overhaul. Lástima para Overhaul, Dabi nunca tuvo problemas en incinerar la escoria de la tierra. Los ojos de Overhaul se abrieron de par en par justo antes de que las llamas de Dabi saltaran hacia su rostro. Overhaul se echó hacia atrás y se apartó del camino en el último instante. Dabi levantó la otra mano y disparó una segunda columna de fuego hacia el lugar donde el hombre había caído al suelo. Overhaul se arrancó el guante de una de sus manos y lo estrelló contra la pata de madera del sofá. Dabi sintió un zumbido en el aire y luego observó con consternación cómo sus llamas se apagaban y morían. Sintió que empezaba a ahogarse mientras intentaba usar su don de nuevo. El calor floreció en sus palmas, pero aparte de eso, nada más. Overhaul sacó la mano del montón de polvo gris ceniciento en el que se había desmoronado la madera y la usó para ponerse de pie. Dabi notó un extraño brillo en el aire a su alrededor. Uno de los matones de Overhaul atrapó a Toga cuando ella voló hacia su rostro con un cuchillo y la estrelló contra la mesa. Dabi pudo escucharla reír mientras el tipo comenzaba a gritar de dolor cuando ella le arañó la cara con las uñas de su mano libre. Si había sonido, entonces todavía debía haber algún tipo de aire en la habitación. Es curioso, el fuego a veces se parece tanto a la vida que antes me aterrorizaba. Se mueve, crece y come. Pero lo más importante es que incluso respira, dijo Overhaul mientras se sacudía el polvo de la pernera del pantalón. Oh. Se deshizo del oxígeno, observó Deku. Dabi podía ver a Shigaraki ahogándose mientras su propia visión comenzaba a volverse borrosa. Overhaul tenía una mano cerca de su rostro, probablemente proporcionándose suficiente aire con su don mientras sus propios hombres se quedaban sin aliento. Dabi relajó todos los músculos de su cuerpo y se mantuvo obstinadamente de pie mientras, uno por uno, los ocupantes de la habitación se desmayaban. Shigaraki aún no había comenzado a entrar en pánico, por lo que Dabi asumió que debía saber que Overhaul estaba mintiendo y tampoco lo sabía. Dabi se tambaleó y cayó de rodillas. Overhaul volvió a sentarse en el sofá, como si nada hubiera pasado y arañó el aire con las manos. Dabi sintió que el aire se agitaba de nuevo cuando la presión cambió y entonces pudieron respirar. Ahora, si ya nos hemos calmado todos, me gustaría continuar, dijo Overhaul. Mi maestro no apoya a los héroes, dijo Shigaraki entre dientes, cada palabra sonaba como si fuera dolorosa de decir. Overhaul inclinó la cabeza ligeramente, pensativo. El movimiento aumentó el parecido de su máscara con un buitre. Independientemente de si lo hace o no, donde quiera que va, lo sigue una plaga de heroísmo. Solo hay que mirar las historias para ver el patrón. Los primeros héroes comenzaron a aparecer casi al mismo tiempo que el azote del submundo ascendió al poder. Y luego de eso, fue una larga cadena de regímenes que fueron derrocados una y otra vez hasta que finalmente se permitieron ser reconstruidos en algo parecido a lo que tenemos ahora. El cojín bajo los dedos de Shigaraki comenzó a disolverse a medida que sus manos se hundían en él. Parecía que le costaba contenerse para no atacar mientras escupía. Lo harían sin importar ninguna influencia externa. Las sociedades aman a los héroes. ¿Sabes qué más les encanta? Las guerras. La riqueza. La tecnología. No tenemos nada de eso. La sociedad no ha progresado en siglos, y todo es gracias a los malditos héroes. Dijo Overhaul, y su voz se hizo más fuerte cuando finalmente comenzó a perder los estribos. Si crees que mi maestro se opone a alguna de esas cosas, entonces no sabes nada, siseó Shigaraki. Dabi tuvo que estar de acuerdo con él en eso. Sensei parecía deleitarse con las cosas científicas. Overhaul le restó importancia al punto y dijo, claro, tal vez para sí mismo.
Pero si realmente es el hombre del saco de las peculiaridades que creo que es, entonces su única posibilidad de mantener su porción solitaria de divinidad sería impedir que la tecnología avance más allá del alcance de las peculiaridades. Sensei simplemente seguiría adelante con ello, refutó Shigaraki. Overhaul enarcó una ceja. ¿Y nivelar el campo de juego entre él y el resto de la humanidad? Creo que no. Antes de que Shigaraki pudiera responder, Overhaul suspiró y agregó: veo que no podré convencerte hoy. Está bien. Solo te pido que lo pienses. Probablemente llegarás a las mismas conclusiones que yo, con el tiempo. Está bien, lo pensaré, gruñó Shigaraki, como si no fuera a hacer nada por el estilo mientras se arañaba el cuello. Después de un momento, su actitud se asentó de manera extraña y dijo: no necesito estar de acuerdo contigo para trabajar contigo. Pero sí necesito confiar en ti. Overhaul asintió. Sí, estoy de acuerdo. Seré sincero, la única razón por la que quiero trabajar contigo es para que All for One deje de husmear en mis asuntos. Supongo que eso significa que puedes confiar en que soy lo suficientemente egoísta como para no tener motivos para traicionarte. Shigaraki se puso de pie, tamborileando con los dedos sobre sus muslos mientras pensaba. Finalmente, se dio la vuelta y le hizo un gesto con la cabeza a Dabi para indicarle que era hora de irse. Sí. Y supongo que puedes confiar en que quiero que tus negocios estén bajo mi control. Overhaul se rió entre dientes y luego, mientras salían por la puerta, gritó: espero trabajar con ustedes, Liga de Villanos. Shigaraki una vez más no dijo nada. Capítulo 90. Dabi sonrió mientras metía la chaqueta de la UA en el fondo de la mochila de disfraz, cada vez más grande, y sacaba su abrigo de cuero arrugado. Cerró la mochila a medias antes de devolverla al contenedor de basura que usaban para esconderla. Apuesto a que se trata de Overhaul nuevamente. Shigaraki nunca solía convocar tantas reuniones de equipo antes de que comenzáramos a trabajar con la mafia, dijo Shinzou. Dabi solo respondió encogiéndose de hombros. En realidad no le importaba por qué Shigaraki lo había convocado nuevamente tan pronto después de su encuentro con el Shia Saikai. Simplemente disfrutaba de la oportunidad de estirar sus extremidades después de estar encerrado en el fondo de su propia mente durante los últimos días. Afortunadamente, a esa hora de la tarde los trenes no iban demasiado llenos, ya que la mayoría de los pasajeros ya habían emprendido el camino de regreso a sus casas. Aún así, tardó un poco en llegar a la base de la liga, pero al menos no tuvo que apresurarse. Cuando finalmente se coló en la sala principal de la base, se sorprendió al ver a Aux sentado casualmente en uno de los sofás y en el centro de una conversación con Toga y Ruize. Había esperado que Shigaraki tardara un tiempo en permitir que el héroe estuviera tan cerca de sus subordinados. Dabi pasó junto a la conversación sin mirar en dirección a Aux y se apoyó contra una pared para esperar a que llegaran Shigaraki y Kurohiri. Mira a la chica vampiro, ni siquiera intenta ocultar lo jodidamente sospechosas que son las alitas de pollo, se burló Kacchan. Dabi tuvo que estar de acuerdo con él en eso. Toga seguía mirando a Aux por el rabillo del ojo entrecerrado. Dabi consideró brevemente actuar de manera sospechosa con él como ella, pero después de pensarlo un momento, decidió que sería más creíble simplemente mirar al héroe indiscriminadamente como lo hacía con todos los demás. Aux levantó la vista de repente y luego miró con curiosidad el humo de Kurohiri mientras se arremolinaba a unos pocos metros de él. Shigaraki salió del portal primero y fue seguido rápidamente por el propio Kurohiri. Dabi se apartó de la pared y se deslizó más cerca del centro de la habitación para no tener que esforzarse para escuchar la voz ronca de Shigaraki. Shigaraki lo miró antes de recorrer la habitación con la mirada y refunfuñar para sí mismo. Sus ojos se posaron en Aux por un momento y luego dijo: ese tonto de Overhaul se las arregló para meterse en problemas con los héroes a los pocos días de nuestro acuerdo. Toga se animó en el segundo momento de su declaración y alegremente preguntó: ¿eso significa que ustedes dos realmente acordaron algo? Shigaraki frunció el ceño y dijo: ya iba por ese camino. Overhaul dijo que por ahora quiere que la liga actúe como una especie de socio en su operación y, a cambio, obtendremos una parte de sus ganancias. Dabi no pudo evitar escuchar el desdén en su voz y se preguntó si eso era todo lo que Overhaul le había dicho a Shigaraki. Le sorprendió que hubieran acordado algo después de presenciar la hostilidad apenas contenida de su reunión inicial. La corazonada de Dabi se confirmó cuando la cara de Shigaraki se iluminó con una mueca y agregó: como si a la liga de villanos le importara algo tan estúpido como los márgenes de ganancia. Oh, vamos a trabajar para él, está bien, hasta que no quede suficiente de él para trabajar. Toga saltó de su asiento sonriendo. Entonces lo estamos traicionando.
Los labios de Shigaraki se crisparon mientras dibujaba una sonrisa desagradable. Sí, lo somos. Solo que todavía no he descubierto cómo, y luego, como si fuera una ocurrencia de último momento, agregó, ¿o por qué? Por el rabillo del ojo, Dabi vio que los ojos de Kurohiri se entrecerraban brevemente. Uno de los otros también debió haber notado que le habían robado el ojo para poder mirar en esa dirección. Dabi lo apartó de golpe, con la esperanza de que nadie de la liga notara su breve aparición de ojos de pez. Kurohiri cruzó los brazos a la espalda y dio un paso adelante para decir, aunque eso no significa que no vayamos a trabajar con él, espero. Los márgenes de beneficio propuestos, aunque detestables, no eran en absoluto insignificantes. Shigaraki puso los ojos en blanco y luego respondió, sí, todavía vamos a trabajar con él por un tiempo, Kurohiri, no hay necesidad de preocuparse por los cheques de pago de este mes y toda esa basura. Kurohiri asintió con una sola y seca inclinación de cabeza y luego retrocedió a su posición original, fundiéndose parcialmente con las sombras proyectadas en la pared trasera. Dios, espero que esto no signifique que lo hagamos nosotros, gimió Shinzou. Por la mirada ceñuda que Shigaraki le dirigió poco después de la interrupción de Kurohiri, Dabi tuvo que asumir que así sería. Dabi frunció el ceño hacia Shigaraki hasta que miró hacia otro lado y reanudó su explicación sobre cómo iban a funcionar las cosas con Overhaul. Por si acaso, deberías ir a preguntarle después, dijo Deku en voz baja. Dabi asintió levemente, un movimiento que sería imperceptible para cualquiera que mirara en su dirección, pero que sin embargo se sentiría fácilmente por la contracción de los músculos de su cuello y mandíbula. Shigaraki despotricó durante unos minutos más, sin añadir nada significativo a lo que ya había dicho antes, de parecer cansarse de sus miradas cada vez más desinteresadas. Finalmente se detuvo cuando su mano comenzó a sacudirse en dirección a su cuello. Sus dedos se crisparon una vez antes de dejarla caer a su costado y decir, está bien, ya entiendes el punto. Kurohiri te enviará a tus turnos o lo que sea que Overhaul quiera de ti. Sé bueno, ahora vete a la mierda, estoy harto de mirarte. Toga se rió entre dientes de dulce antes de saltar de su asiento una vez más y arrastrarlo con ella fuera de la habitación. Los otros miembros de la liga estaban mucho menos enérgicos cuando se levantaron para reanudar lo que fuera que hacían cuando no estaban reunidos para una de las reuniones de Shigaraki. Aux miraba a su alrededor con una expresión vagamente incómoda en su rostro. Dabi se aseguró de no reconocerlo mientras se dirigía directamente hacia Shigaraki. Los esfuerzos de Dabi fueron en vano, ya que Shigaraki lo esquivó con suavidad y caminó directamente hacia Aux. Dabi resistió el impulso de resoplar y se dio la vuelta para caminar nuevamente tras Shigaraki. Sabía que podría mantener la calma, solo esperaba que Aux no hiciera nada sospechoso. Afortunadamente, Aux parecía ser al menos parcialmente tan competente y el director de la comisión de héroes lo había hecho parecer así porque no hizo nada para insinuar siquiera que Dabi era algo más que otro miembro de la liga cuando Shigaraki y Dabi se acercaron a él. Shigaraki se detuvo a un par de pies de Aux y lo miró fijamente durante un largo momento como si fuera algo desagradable que uno de los perros del vecindario había dejado en su porche. Finalmente, parpadeó y simplemente dijo, Aux. Aux asintió y respondió, ¿sí? Los ojos de Shigaraki se entrecerraron. Tengo otro trabajo para ti. Espero que no vuelva a ser un papeleo desorganizado, porque sabes que tenemos pasantes para solucionar eso, ¿verdad? Respondió Aux después de un momento. Detrás de la espalda de Shigaraki, Dabi levantó una ceja hacia Aux, los nerviosos ojos amarillos del hombre parpadearon hacia Dabi por un instante antes de volver a mirar a Shigaraki mientras esperaba la respuesta. La comisura de la boca de Shigaraki se curvó y dijo, bien. En cuanto al tema de los pasantes, ¿alguna vez te tomas algo como algo personal? De repente, Dabi sintió una sensación de hundimiento en el estómago. Aunque se tomó un momento para pensar y luego respondió, en realidad no. Quiero decir, he tenido un par de capacitaciones conmigo, pero nunca tuve tiempo para hacer una pasantía completa. ¿Por qué? Será mejor que encuentres alguno, porque este año por primera vez, la UA está permitiendo que sus alumnos de primer año realicen prácticas de trabajo y estudio con héroes profesionales, respondió Shigaraki. Los ojos de Aux se abrieron brevemente. ¿Quieres que tome uno de ellos? La sonrisa de Shigaraki se amplió. ¿Uno en particular? Sí. Aux tragó saliva y luego respondió. Son voluntarios por parte de los estudiantes, no puedo simplemente llegar y elegir uno, tienen que comunicarse conmigo. Eres el héroe número 3, seguramente algo tan insignificante como eso no será un inconveniente para ti, ¿no?
dijo Shigaraki en tono enfermizo. Los ojos de Auk se posaron en Dabi una vez más antes de asentir a Shigaraki y responder. No, lo averiguaré. ¿Cuál necesitas? Dabi cerró los ojos con resignación, ya sabía el nombre que saldría de los labios agrietados de Shigaraki antes incluso de abrir la boca. Shinzo Itoshi. Ese es el que se perdieron la última vez, ¿verdad? Preguntó Aux. Shigaraki frunció el ceño. Sí, ese es, ¿por qué él? Preguntó Aux, inclinando ligeramente la cabeza. Shigaraki se burló de él en respuesta. Se quedó allí en silencio por un momento para dejar que Aux se marchitara bajo su mirada antes de volverse hacia Dabi y espetar. Sí, tú también tienes que trabajar para Overhaul. Ánimo. Dabi abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Le gruñó a Shigaraki en señal de confirmación antes de darse la vuelta y salir de la habitación pisando fuerte. Itoshi llevaba 1 o 2 horas caminando furiosamente por la sala común del dormitorio cuando la luz roja de su buzón parpadeó, indicando que los tubos de entrega automática de la UA habían depositado una nueva pieza de correo. La animada discusión que había estado ardiendo en su cabeza sobre qué hacer con la situación de la pasantía de Auk finalmente se interrumpió cuando escribió su código y abrió la pequeña puerta. Me pregunto qué excusa de mierda de gallina habrá preparado ahí, se quejó Kachan mientras Itoshi abría el sobre blanco que contenía nada más que su nombre garabateado en la parte superior con una letra apresurada. Los ojos de Itoshi fueron arrancados de su control cuando Deku los tomó control para lanzarlos a través de la página mucho más rápido de lo que Itoshi podía esperar seguir. Deku resopló y dejó que el papel cayera fuera de su visión antes de que Itoshi hubiera pasado la tercera línea donde Auk estaba preparando sus excusas para no comunicarse con él después del festival deportivo. Como mínimo, podría haber intentado que pareciera oficial. Si no supiéramos ya lo que le espera, le habría dicho esto directamente a Eraserhead, dijo Deku. Así que ahora crees que deberíamos aceptarlo, gruñó Kachan, claramente consternado porque Deku ahora se ponía en su contra en esto. Itoshi sintió que Deku comenzaba a poner los ojos en blanco antes de contenerse y responder. No, Kachan, sigo pensando que es una idea terrible. Estoy empezando a pensar que tal vez no tengamos la opción. Para ser justos con Aux, por lo que leí, sonaba bastante convincente en relación con lo que probablemente piensa que siente un estudiante de secundaria promedio, agregó Itoshi, a pesar de saber que ese no era el verdadero tema de su conversación actual. Su presentimiento se confirmó cuando todos lo ignoraron por completo. Oh, vamos, sabemos mucho más sobre lo que está pasando que todas las personas que estamos espiando juntas, dijo Gaby. Esto nos dará mucho tiempo para asegurarnos de que ese idiota no esté tramando algo con toda la mierda que tiene sobre nosotros. Toda esa mierda, mi culo, escupió Kachan. Él tiene una bala de conejo sobre ti y nada sobre el resto de nosotros que no lo hunda también. Yo digo que dejemos que Anjo se quede con él y nos solucionemos un problema a todos, mientras nosotros conseguimos el viaje gratis de una pasantía con Eraserhead. Itoshi recuperó el control parcial que Deku le había robado para leer la carta y la usó para salir de la sala común. Echó un vistazo a lo que Aux había escrito mientras subía las escaleras hacia su habitación. Ustedes, niños, se dan cuenta de que Shigaraki lo matará si no lo hacemos, ¿verdad? Preguntó Gaby. Deku se quedó en silencio por un momento antes de responder. Sí, lo sé. Kachan no respondió, pero Itoshi pudo sentir la enojada resignación emanando de él. Itoshi dobló la nota de Aug mientras cerraba la puerta de su dormitorio. La deslizó debajo del colchón que todavía estaba en el suelo en el centro de la habitación. Decidió hacer el esfuerzo por el resto y agarró los formularios de trabajo y estudio que habían estado completando antes de que Shigaraki los convocara. Fue cuestión de minutos borrar el nombre y la agencia de Eraserhead de los formularios y reemplazarlos por los de Aux. Cambió su lápiz por un bolígrafo para tomar la decisión definitiva después de completar las secciones más largas y fáciles de ensuciar del formulario. Sintió que su mano vacilaba sin que él se lo pidiera sobre la línea de la firma. Resopló y presionó la pluma hacia abajo sobre la página y comenzó a arrastrarla hacia su nombre. Quien había dudado soltó la mano a mitad de camino, por lo que la segunda mitad de la firma era mucho más prolija que la primera. Listo, dijo Itoshi en voz alta. Ahora Deku puede ir a entregarlo y explicarle nuestro cambio de opinión a Eraserhead. Itoshi terminó siendo el que piloteaba el cuerpo al día siguiente en clase cuando Eraserhead estaba caminando recolectando propuestas de trabajo y estudio de todos los estudiantes que habían logrado encontrar uno en la semana transcurrida desde su anuncio. Itoshi le entregó su pila de formularios mientras pasaba por su escritorio.
Observó a Eraserhead de reojo mientras intentaba no mirarlo a los ojos. Eraserhead se detuvo a mitad de camino y miró 2 veces el nombre garabateado en el papeleo de Hitoshi. Su frente se frunció mientras lo leía antes de volverse hacia Hitoshi con una ceja levantada y decir: «Esto es ciertamente inesperado». Hitoshi tragó saliva y miró aún más fijamente su mazo, después de un momento respondió: «Sí, lo siento, simplemente parecía una oportunidad demasiado buena como para rechazarla». Eraserhead se quedó allí un rato, mirándolo contemplativamente, antes de asentir lentamente y responder: «Sí, esta es una muy buena oportunidad, me alegra que hayas considerado tus opciones tan a fondo». A pesar de sus palabras, Hitoshi no pudo evitar escuchar los matices de confusión y decepción en la voz de Eraserhead. Fue un alivio cuando finalmente pasó al siguiente estudiante con una pila de formularios en su escritorio. Hitoshi reprimió el impulso de bostezar mientras cruzaba las puertas de la sede de la agencia de héroes de AUK. No pudo evitar notar que el ambiente era mucho menos urgente que cuando habían estado en Endeavor. Si acaso, parecía más cercano a las diversas agencias gubernamentales que había tenido la desgracia de visitar en el pasado. El hombre sentado detrás del mostrador de bienvenida lo miró con curiosidad mientras Hitoshi se acercaba a él. Hitoshi movió el maletín que contenía su disfraz de héroe a su lado antes de preguntar vacilante: «¿Estoy aquí por mi pasantía?». El hombre lo miró parpadeando y luego comenzó a escribir algo en su computadora mientras murmuraba: «No creo que se suponía que tuviéramos pasantes». Se quedó en silencio cuando algo se cargó en su pantalla. Levantó la vista para mirarlos y luego volvió a mirar la pantalla. Revisó su pantalla en silencio y luego dijo: «Bueno, ¿podrías mirar eso? Al parecer tenemos un pasante. Dame un segundo para poner en orden algunos papeles». Hitoshi asintió e hizo lo mejor que pudo para ocultar su impaciencia mientras el hombre imprimía varias cosas y las adjuntaba a un portapapeles. Hitoshi lo aceptó tal como se lo entregaron, sin mirar apenas las páginas antes de garabatear su firma a medias donde le tocaba. Luego cambió los formularios completos por un cordón rojo sencillo que le dio la secretaria. «Eso debería permitirte pasar la seguridad en cualquier lugar al que probablemente necesites ir durante el tiempo que trabajes con nosotros». El hombre le sonrió y luego agregó rápidamente: «Y Shinzou, buena suerte para mantener el ritmo». Hitoshi se rió entre dientes y saludó al hombre mientras pasaba hacia los ascensores. Una vez dentro, dudó con la mano sobre los botones del piso. «¿Alguno de ustedes se dio cuenta de dónde debemos estar en el cronograma?», preguntó. «No. Pero tu idiota se perdió la nota en la parte superior que decía que el primer día conocería a Chicken Wings en su oficina», escutió Kachan, robando brevemente el brazo de David Hitoshi para presionar el botón que indicaba el piso más alto. «Es un poco extraño que esto sea mucho más informal que cuando hicimos prácticas en Endeavor. Incluso nos llevaron personalmente la última vez», dijo Deku. Hitoshi tuvo que adivinar que eso se debía a que la última vez se suponía que sería una introducción al trabajo del héroe, esta vez se esperaba que actuaran más cerca de la realidad completa. El ascensor se detuvo en un piso que resultó ser un enorme atrio. El techo alto se cernía sobre ellos, casi en su totalidad hecho de cientos de paneles de vidrio que dejaban entrar la cegadora luz del sol sin obstáculos. Algunos espacios estaban cerrados con paredes de vidrio esmerilado, otros simplemente tenían una barandilla o paneles de media pared para separarlos del resto del piso. Grandes ventanales empezaban a 3 metros de altura y continuaban hasta encontrarse con el techo. Hitoshi pudo oír gruñidos y luego sonidos de varias personas peleándose alrededor de una de esas paredes. Mientras caminaba, recibió miradas curiosas de 3 personas que parecían estar en medio de un combate de entrenamiento entre ellas. Inseguro de qué hacer, Hitoshi simplemente asintió y aceleró el paso hasta que nuevamente estuvo fuera de su vista inmediata. Deambuló por ahí durante 1 minuto o 2 mientras los demás lo miraban de un lado a otro buscando algo que pudiera parecerse a una oficina. Se detuvo cuando estaba nuevamente fuera del área del gimnasio. Uno de los héroes que estaban dentro se reía de su expresión confusa. El hombre se separó de sus 2 compañeros de entrenamiento y lo llamó. «¿Estás buscando a Aux?». Hitoshi dejó que una sonrisa tímida se formara en su rostro mientras respondía: «Sí, el papeleo decía que se suponía que debía reunirme con él en su oficina». La expresión divertida del hombre se hizo más profunda y simplemente señaló hacia arriba. Hitoshi sintió como sus ojos dejaban de estar bajo su control y seguían las instrucciones del hombre.
Una gran plataforma transparente estaba suspendida sobre el área de entrenamiento y las pseudo habitaciones circundantes, estaba unida por dos lados a las esquinas adyacentes del edificio, aprovechando al máximo lo que serían las ventanas de pared a pared de la parte superior del salón. Hitoshi no sabía cómo subir. Había una sección de la plataforma que no tenía rieles, por lo que supuso que tal vez solo era accesible para aquellos con habilidades especiales para volar. Descartó la idea cuando vio una serie de delgadas escaleras que subían por un lado. Echó un vistazo a la capa de polvo que las cubría y a la forma en que los tres profesionales que lo observaban mostraban una especie de vuelo y decidió que tomaría lo que, con toda probabilidad, era la entrada estándar. Transformó los brazos de Dabi en baba y sintió como uno de los otros se encargaba de su optificación. Mientras eso terminaba, levantó el estuche del héroe y sujetó el asa entre los dientes de Dabi. Tiró de los brazos hacia atrás y los levantó rápidamente para engancharlos a las barandillas a ambos lados del espacio y luego se levantó de un tirón. Se tambaleó en el rellano y tuvo que estabilizarse con un destello de la peculiaridad de muscular. Sonrió ante el silbido de aprobación que le envió uno de los héroes de abajo. Agarró el estuche con sus manos reformadoras y se limpió la boca para intentar quitar el sabor metálico que había dejado el estuche. Finalmente encontró lo que buscaban. Se dio la vuelta y caminó hacia una puerta que tenía un cartel con el nombre de AUX. El piso transparente se volvió opaco a medida que se acercaba a la oficina de AUX. A cada lado había más puertas con carteles similares que las etiquetaban como las oficinas de los otros héroes. Hitoshi vaciló con su mano flotando junto a la puerta al escuchar una conversación que venía desde adentro. La decisión le fue arrebatada de las manos, como si la hubieran sacado de sus manos y la hubieran golpeado con firmeza a la puerta de la voluntad de uno de los otros. Hubo una breve pausa mientras la conversación se detenía antes de que llegara una llamada de la oficina. Adelante. Deja de hacer esa mierda. Siseó Hitoshi internamente mientras retiraba la mano. Abrió la puerta con bastante inquietud antes de mirar alrededor de la habitación. Se hizo visible arrastrándose más hacia adentro. La mirada de AUX siguió a Hitoshi hasta su oficina con una curiosidad mal disimulada. Sus ojos se encontraron con los de Hitoshi e inmediatamente su expresión se iluminó. Les guiñó un ojo y luego se aclaró la garganta antes de decir: lo siento, director, acaba de surgir algo importante. Hitoshi levantó las manos en un instante de pánico, sacudiendo la cabeza para intentar comunicar en silencio que AUX no necesitaba cortar su conversación solo porque había entrado en la habitación. No tenía ninguna duda de que AUX estaba teniendo dificultades para manejar todo lo que sucedía a su alrededor sin su jefe respirándole en la nuca. Además, tenía curiosidad por saber qué tipo de cosas podrían haber escuchado. AUX se rió entre dientes mientras colgaba el teléfono, al oír el fuerte chillido que había comenzado al otro lado de la llamada. Arrojó el teléfono con naturalidad detrás de sí, sobre su desordenado escritorio, y se acercó a ellos. Debe ser Shinzo Hitoshi, es un placer conocerte. Dijo AUX mientras tomaba la mano de Hitoshi y la estrechaba vigorosamente con las suyas. Sí señor, ese soy yo, respondió Hitoshi, totalmente inseguro de cómo se suponía que debía manejar esta situación. AUX se encogió un poco al oír la dirección, pero no lo mencionó. En lugar de eso, soltó a Hitoshi y señaló hacia atrás, donde debería haber una silla para invitados. En realidad, la habían empujado hacia un lado y parecía que aún no la habían usado. Ah, lo siento. Aquí lo cogeré, balbuceó AUX al ver que esa silla no estaba al lado de su escritorio, como probablemente había supuesto. Una única pluma roja se desprendió de sus alas y voló sobre la cabeza de Hitoshi para comenzar a mover rápidamente la silla a su lugar. Tan pronto como la pluma se unió al ala de AUX, Hitoshi agarró el respaldo de la silla y la sacó para poder usarla para sentarse. Se dio golpecitos con las manos en la parte superior de las rodillas y miró expectante a AUX. AUX cerró los ojos con fuerza por un breve instante y respiró hondo en silencio. Cuando los abrió, la expresión incómoda había sido reemplazada por una completamente seria. Miró a Hitoshi directamente a los ojos y dijo: mencioné en mi carta que te quería como pasante porque tenías una mente aguda y una fuerte peculiaridad que la acompañaba. Hitoshi asintió con cuidado, genuinamente curioso por lo que AUX había logrado preparar desde que les escribió la carta. AUX se enderezó un poco en su asiento y continuó: ambas cosas siguen siendo ciertas, por supuesto, pero juntas no tienen nada de especial. Lo que se destacó fue que usas tu don un poco como el mío, en realidad, completamente basado en el movimiento. Puedo ver que, al igual que yo, eres más débil cuando te detienes.
Aux hizo una pausa para pensar en algo, su expresión seria solo vaciló por un momento antes de continuar. He visto estudiantes en el pasado que probablemente podrían beneficiarse tanto o más del entrenamiento conmigo, sin embargo, todos ellos poseían la misma debilidad que yo. Son tan vulnerables como cualquier viejo civil en la calle. Encajas en los mismos nichos que yo y puedes recibir un golpe incluso más grande del que das. Hitoshi se mostró un poco escéptico, pero decidió que parecía lo suficientemente razonable como para aceptar. Pensó un momento y luego respondió: parece que simplemente no quieres tener que cuidar niños en tu conciencia. Aux resopló ante eso, su expresión se iluminó. Es cierto, pero hará posible que realmente te enseñe. No hay forma de que pueda traer a alguien tan blando como yo conmigo para mi trabajo de héroe sin entrenamiento. Cualquiera que normalmente pueda hacerlo no se beneficiaría realmente de ello. Hitoshi asintió, cruzándose de brazos y preguntando: entonces, ¿qué tipo de cosas locas y peligrosas vamos a hacer primero? Las cejas de Aux se entrecerraron levemente mientras decía: espero que nada. Nunca busco el peligro si puedo evitarlo. De todos modos, simplemente encuentra su camino hacia mí. En ese sentido, no estoy completamente al tanto de lo que está sucediendo con Oa en relación con la Liga de Villanos, pero sé lo suficiente sobre los secuestros para saber que tú eras uno de los objetivos y que, por lo que saben los héroes, es posible que aún tengas uno en la espalda. Hitoshi hizo todo lo posible por reprimir el oscuro sentimiento que lo invadía. Simplemente se permitió apretar los dientes y dijo: me sorprende que Oa me haya dejado hacer un trabajo de estudio en primer lugar. ¿Qué pasa si me tienen en la mira mientras trabajo contigo? La mano de Aux se curvó en un puño a su costado mientras respondía: haré mi trabajo para mantenerte a salvo, y luego la Liga de Villanos se arrepentirá de mostrar sus caras cobardes en mi línea de visión. Es gracioso, creo que realmente le creo, dijo Deku en voz baja, con un tono de inquietud. Kacchan gruñó algo con tristeza y luego agregó: sí. Pero, ¿cómo diablos planea realmente seguir adelante con eso? Porque sabemos con certeza que la liga se presentará, de ninguna manera Ansi lo hizo enfrentarse a nosotros por nada. Hitoshi asintió lentamente y luego respondió a los tres: está bien, tendremos que tener cuidado. Aux se levantó de su silla y miró por las ventanas antes de volverse hacia Hitoshi y caminar a pequeños pasitos detrás de su silla. Muy bien, comenzaremos con una pequeña patrulla por la ciudad. Mantente cerca y dentro de mi línea de visión o rango de audición directa. Por hoy solo estamos tratando de tener una idea de tus límites de movilidad. Puedes imitar mis movimientos en el suelo y ser un par de ojos adicionales para cualquier perturbación que pueda necesitar nuestra ayuda. Hitoshi se levantó de la silla de invitados y recogió el estuche que contenía el disfraz de héroe. Dejó a Aux solo y rápidamente salió de la oficina y volvió al área principal. Encontró un vestuario y cambió su uniforme de la OA por algo más apropiado para moverse por la ciudad. Cuando regresó, Aux se había puesto nervioso. Sus ojos se dirigían nerviosamente a las ventanas y luego al espacio que tenía frente a él, como si estuviera contemplando algo. Parecía aliviado por el regreso de Hitoshi. Reduciré la velocidad si empiezas a quedarte atrás, pero intenta seguirme el ritmo, por favor, dijo Aux antes de abrir la ventana y salir a una pequeña barandilla. Hitoshi lo siguió, entrecerrando los ojos ante el fuerte viento que soplaba a gran velocidad. Mientras cerraba la ventana detrás de él, sintió que Kacchan comenzaba a tirar de las riendas. Kacchan echó un vistazo a la escarpada fachada del rascacielos que se alzaba bajo ellos y movió sus falsos hombros para relajarse. Ni siquiera esperó a que Aux tomara la iniciativa y simplemente se bajó de la plataforma. Una sonrisa se dibujó en sus rostros mientras el pavimento corría a su encuentro.